eh, había algo ahí, una presencia, pero que no se alcanzaba a ver, pero que no tenía forma física como de carne y hueso. Entonces, esto nació para algunos, digamos, algunos dones, para quienes tenían esa intercomunicación, empezaron a ver que había algo más allá de lo real y que eran personas fallecidas. El caso de Ana de Arco, Juana de Arco, Ujú. ella recibía unos mensajes, se comunicaba, decía que le habían anunciado que hiciera esto, que hiciera lo otro, que iba a ser una libertad, una libertaria, que iba a ser una, etcétera, etcétera, y ella mencionaba y eh, los jerarcas de la iglesia de esa época, pues, decían que era de Satanás, que era el demonio. ¿Por qué? Pues si ellos tenían una comunicación con Dios, no era entendido por la hegemonía o por quieran decirlo, no había la comprensión absoluta y por lo tanto pues no podían dar una comprensión absoluta a las personas. Entonces el caso de Juana de Arco ya fue asesinada o fue desaparecida o fue eh, llevada a la hoguera, etcétera, etcétera. Y de ahí empezó toda una serie de intercomunicación donde evidenciaba que había algo más allá y muchas veces eran o un ángel, que, lo que llamaban ángel, o que era un espíritu, etcétera, etcétera. Entonces después nació una teoría, que ustedes pueden buscar, la película de Alan Kardec, eh, como él empezó a sacar un libro para las personas que se comunicaban y planteó toda una forma comunicándose, comunicándose. Pero el planteamiento de que existían unas formas energéticas interdimensionales, básicamente llevó a algunos dotados a poderse comunicar con ellos. Pero la teoría de por qué estaban ellos allí, qué hacían allí, entonces, que era el espíritu de Juan Jiménez, que era el de Paquito, que era el de Paquita, que era el de Juancho, que, etcétera, etcétera. Y decía, pero ¿por qué él está allí si él murió? ¿No? Entonces, quería decir, la que vimos la vez pasada, es una aproximación a lo que hizo Alan Kardec, pues lo están detectando, lo están mostrando eh, científicamente, ¿no? Esta científica brasilera que vimos la vez pasada, no he podido subir ese video porque se me cambió la configuración y necesito de alguien experto para poderlo subir al canal, a ese canal. Pero ya va en que están mostrando que hay unas formas interdimensionales, como lo está haciendo esta científica, que existen, que existen, y ella las ha podido fotografiar en determinado ambiente que ella crea. Y entonces, aquello que se presentaba exclusivo para a quienes tenían una comunicación dimensional, después se convirtió eso en el famoso espiritismo, que era comunicarse con estos seres interdimensionales que traían algunos mensajes, que se comunicaban, todavía entraba en el misterio y entraba solamente exclusivamente para estas personas que querían tener una conexión con ellos y se planteó como el misterio, ¿no? Como un misterio, como algo de susto, como algo de miedo. ¿Por qué? Porque todavía no se comprendía en su totalidad. Así fue planteado, ¿no? Lo cierto es que esto era dado, bueno, en muchas iglesias como las orientales, en China hay religiones, no solamente es eh, su teoría oriental, sino también hay religiones y allí eh, también veneran y también hacen este tipo de conexiones. Entonces, con el tiempo digo, no, eso es malo cuando alguien de afuera lo hace, pero cuando alguien se comunicaba por medio de sus religiones con un ser o con lo que ellos llamaban
el dios de ellos o la diosa de ellos, etcétera, no era negativo, no era malo, pero cuando los demás lo hacían, sí, ¿ve? Y era negativo porque se podía pegar y fue cuando nació como esa teoría, varios métodos o varias herramientas como la teoría, como la Ouija, ¿no? Ujú. Que dijimos, bueno, establezcamos un medio para comunicarnos con el más allá. Ahí va todo. Sabían que existía algo más allá, pero a la vez la comunicación que había era con seres negativos, podía ser con seres negativos. Entonces las personas que hacían esas prácticas, digamos, no estaban documentados, no estaban preparados, lo hacían con miedo y conectaban por medio de estos artefactos, como había muchas películas de la Ouija y de todo esto, con seres dimensionales que lo que hacían era seres que habían partido y no estaban preparados para unirse a la vida física sin hacer daño. Hacían daño o poseían, entonces vino la teoría de la posesión, del exorcismo, que ustedes ven también por muchos canales ya y también han visto en películas. ¿Ve? Pero el planteamiento, pero ¿por qué están allá? Entonces, lógicamente, para cualquier persona, es lógico hoy en día que si ellos están allá y nos infundieron fue miedo, terror y pánico, que si ellos están allá es porque existieron en la vida física, ¿verdad? Esa es Ujú. lo primero que uno debe comprender más allá. Si están allá es porque existieron en la vida física. Y ahí vino la era de Brian Weiss, ¿no? Con el libro de Muchas vidas, muchos sabios, Muchos sabios. que yo les recomiendo que se los lean, Muchas vidas, muchos sabios, donde, y ya en la década de él, vino otro que llamaba Moby, creo que llamaba Moby, un apellido Moby, etcétera, etcétera, donde ya hacían hipnosis y el que vino a abrir ese espacio, más aún fue Brian Weiss cuando publicó este libro, donde en medio eh, de una hipnosis que estaba haciendo a Catherine, eh, le dijo que se comunicó por medio de Catherine, le dijo un espíritu maestro. Entonces, como se hizo en hipnosis, ya no se le llamaba espiritismo. ¿Sí ve que las palabras cómo cambian o cómo pueden difundir miedo? Era lo mismo de otra manera. Era lo mismo de otra manera. Entonces, fíjate cómo la teoría nos puede causar miedo o nos puede eh, cambiar la visión de la realidad, en realidad, qué está pasando. Entonces, allí habló de un espíritu maestro, donde le hablaba de vidas pasadas, donde hablaba de la evolución, donde hablaba de que cada persona tenía una tarea o una función y que ese espíritu podía vivir varias experiencias físicas en la Tierra. Entonces, ahí venía la segunda pregunta, es, eh, ocupa espacios, ocupa diferentes cuerpos. En ese entonces, sí, nació como hija o nació y vino la teoría de que podían, generalmente, habían clanes o espíritus que nacían dentro de la misma familia, porque era de la manera como entraban al cuerpo físico a socializarse, pero a veces se iban con profundas heridas y que esas profundas heridas se las llevaban profundos conflictos con las personas y que cuando se llevaban conflictos tenían que volver a remediar ese conflicto. ¿Por qué? Porque es lo que tratamos hoy en día, porque se iban con sentimientos y emociones atrapadas, morían con sentimientos y emociones atrapadas y volvían, la teoría que volvían a repetir, venían a repetir y a sanar eso y a comprender, a evolucionar. Eh, de cierta manera, situaciones que habían quedado sin concluir con algunas personas, ¿no? Entonces,
de ahí nació que a veces le explicaban a Brian Weiss que cuando él nació, cuando tú tenías un conflicto con tu mamá actualmente y te habías sentido profundamente rechazada o desplazada o ignorada o con carencias, tú te ibas con un conflicto, te ibas con un conflicto que nunca resolviste aquí y te mueres y te lo llevas. Y que volvía en el mismo núcleo de la familia ya no como hija, sino podía volver como madre o podía volver como papá o un pariente muy cercano, con el fin de poder remediar esa situación. Te ponían cerca de esa persona de nuevo, llegabas, nacías de nuevo para poder remediar esa situación con esa persona y de esa manera crecías. Esa teoría y esa situación nació con Brian Weiss y otros de esa década, pero digamos el más mencionado fue Brian Weiss en ese momento. Y Brian Weiss de ahí nacieron cantidad de hipnosis que él hizo, que él publicó, donde efectivamente con base en esa teoría, en eso aprendido, él empezó a desarrollar la teoría de vidas pasadas y la regresión a vidas pasadas. Él no iba a hacer regresiones a vidas pasadas, él no hacía, sino hacía regresiones para miedos, para fobias aquí, pero de un momento a otro aparecieron estos fenómenos en medio de la hipnosis, como nos aparecen a veces a muchos, estos fenómenos en medio de la hipnosis, donde le empezaron a hablar, le empezaron en medio de pacientes que eran buenos receptores y se comunicaban por medio de ellos. Y él empezó a ver en medio de sus prácticas que a desarrollar la regresión a vidas pasadas. Y es como él después empezó a conducir su trabajo hacia vea una vida pasada donde hayas vivido algo semejante o igual, o donde tal vea una vida pasada que esté conectado y la persona se iba a vidas pasadas. Digamos, hasta ahí fue básicamente el nacimiento y pues hubo más personajes. Hay un argentino también que ha publicado muchos libros frente a este tema en regresiones y básicamente lo que plantea es las vidas pasadas. Hubo muchos más que en esa década empezaron a desarrollar esa teoría y posiblemente habían más que la practicaban pero no la publicaban, eh, lo hacían y nunca dejaron registro de eso, ¿no? Entonces, ahí fue donde antes, primero fue el espiritismo, se comunicaban por medio de un medium es aquella persona que tiene una capacidad, medium, medium es un medio que tiene una capacidad de poder, hay dos formas, una como lo hacemos nosotros, que es telepáticamente, y otra es una incorporación, que es el medium, que es el que donde se incorpora este espíritu y este espíritu empieza a hablar a través de esa persona. ¿Ok? Ninguno es bueno ni es malo. Ninguno es bueno ni es malo. Y no hay que tener miedo. Cuando tú ya conoces que hay una dimensión, cuando tú ya has aprendido a experimentar que hay algo más en ti energético, cuando has aprendido a observar, a sentir en tus prácticas que hay un campo cuántico de información y que allí en ese campo cuántico hay cantidad de situaciones y de cosas que no conoces, pero que se conocen en la experiencia, aprendes a mirar, hay algo más allá y aprendes a perder el miedo. La práctica es la que aprende a llevar el miedo, a perder el miedo. Entonces, eh, eh, esto cuando no se comprende, cuando no se entiende, como nos enseñaron a tener miedo a todo que se salía de los parámetros normales de lo que nos enseñaban, entonces nos hacían tomarle miedo y decirle que eso era malo, que eso era, etcétera, etcétera.
eh, que era exclusivo solamente para ciertas personas, ¿no? Entonces, como inició una exploración intensa de estos científicos como la brasilera y hay otros, como esta brasilera, entonces empiezan a mostrar miércoles, entonces sí existe dimensionalmente, ellos están en un campo dimensional, tú puedes entrar en ese campo dimensional o puedes entrar en esos campos y producir cambios en tu vida, etcétera, etcétera, que es lo que Garnier descubrió, que lo vimos, que es lo del doble cuántico. Entonces, eh, hoy en día, hoy en día, eh, se han desarrollado mucho más esto que se inició en estas décadas donde se empezó a hablar del tema. Se ha avanzado bastante, bastante. Entonces, anteriormente, para una persona sanar, se pensaba que solamente había la regresión. Para sanar algo de vidas pasadas, se pensaba que solamente había la regresión. Y resulta que no solamente es la regresión. Hoy en día ya se puede hacer de muchas otras maneras. Yo lo hago hoy en día solo con el pensamiento. Desinstalo, descreo ese dolor de esa vida pasada o ese suceso o esa situación sin concluir de una vida pasada solo con el pensamiento. Y hay muchas más. Eh, Algunas todavía siguen prefiriendo la regresión de esas vidas pasadas. Bueno, eso es lo que nos cuenta la teoría, ¿no? De que generalmente cuando tú ya llegas al mismo clan y en ese clan o en esa familia tienes que superar todos los obstáculos que te han puesto, los miedos, las fobias, las iras, las peleas, las disputas que tuviste con la familia y hasta cuando tú sanas todo eso con la familia y aprendes a ver desde el punto de vista amoroso la situación, es cuando estás evolucionando y cuando no te metes en la vida de cada uno, estás en cada uno de ellos, cuando comprendes que cada uno tiene su evolución, cuando comprendes que cada uno tiene su trabajo que hacer, que cada uno tiene su escuela que hacer, su recorrido que hacer y que es diferente al tuyo, entonces hay esa comprensión, es cuando evolucionas en la comprensión y entonces ya has dado un paso gigante en eso, hasta ahí va. Y llegaban al mismo clan a superar eso. Se tendría superado y pasabas al siguiente nivel. Nos contaban que eh, cuando ya superabas ese nivel en esa familia o en ese clan, podías nacer en otro clan, porque había que superar algo, había que ver algo, había que aprender algo más para que esa persona evolucionara. Eh, pero de ahí nació otro interrogante. Cuando ustedes ya aprenden en la práctica a hacer todo eso, se van planteando más interrogantes. Como les dije al comienzo, cada vez que ustedes avanzan, se hacen más preguntas. La diferencia entre ustedes y yo es sencillamente la práctica y que yo me hice más preguntas. Esa es la única diferencia. Cuando tú te haces más preguntas, evolucionas más porque dejas ahí en una bandeja de espera eh, esos interrogantes y en cualquier momento los vas a responder. Pero eh, se requiere entrar, para comprender eso, se requiere entrar en la práctica y en esa práctica, créeme que te vas desarrollando mucho, vas desarrollándote mucho, mucho más. Entonces, hasta ahí iba todo, ¿ve? Después de que estás ahí, dices, bueno, pero ¿cómo así? ¿Cómo crean más almas? Si antes estaban apenas 5 millones de habitantes y ahora hay cantidad de millones de habitantes en la Tierra, ¿cómo se crean las almas? ¿Quién crea las almas? Es la siguiente pregunta que uno se hace. ¿Quién crea esas almas? Y si esas almas fallecen y se van, antes habían 5 y ahora hay
500 mil millones de almas. ¿Y a dónde van esas almas? ¿Dónde se depositan? ¿Qué hacen? ¿Quién las fabrica? Porque eso tiene que tener una fabricación. Algo así darle algún nombre. Tiene que tener una creación o quién las crea y con qué fin. Quieren poblar tanto a la tierra de almas y de almas y de almas. ¿Quién está a la espera? Entonces nació posteriormente otro descubrimiento y es que eh, empezó, empezó por los satélites, donde lograron detectar con infrarrojo que en la capa, en la Tierra habían diferentes capas. Decían, pero ¿cómo así que una capa? Esto detecta una capa diferente en este infrarrojo y hay otra capa, pero no es la forma física. Entonces empezaron a darse cuenta de que no había una forma física solamente, sino que habían unas capas y que ellos llamaron universos paralelos o dimensiones paralelas, etcétera, donde empezaron a ver a estudiar que estas capas eran diferentes dimensiones de existencia. Y fue cuando empezaron con esos avances tecnológicos a descubrir otros sistemas galácticos. La Vía Láctea es apenas uno de ellos, apenas. Hay millones de millones. Hagan de cuenta en su cuerpo una célula y miren cómo se va desarrollando esa célula. Miren ese núcleo de la célula, miren ese ADN de qué está conformado. Eso lo vamos a ver en su momento. Miren el ADN de qué está conformado, cómo se forma, qué proteínas intervienen allí, cómo se codifica, cómo podemos cambiar la codificación de ese ADN, etcétera, etcétera. Entonces, miren su cuerpo. El cuerpo es igual que el universo. Se van creando nebulosas, se van creando sistemas, es igual afuera, igualito. Entonces, el ser humano, la célula de su cuerpo es una vía láctea y hay muchas más sistemas en su cuerpo y el ser humano apenas es un sistema, un sistema dentro del universo. Y si ustedes miran el universo, hay millones de sistemas que hay en ese momento y que se pueden estar creando más sistemas en evolución y que en su cuerpo se enferma eh, cuando no está vibrando o no está resonando en la vibración adecuada. ¿Cómo descubrimos cuál es la vibración adecuada? Cuando te llenas mucho de emocionalidad y de creencias, instaladas o no instaladas, eh, te limita a mirar y a poderte unir a tus células y a poderte unir a tu cuerpo, te limita. Pues lo mismo pasa afuera. Afuera para entender el universo se necesita vibrar o tener una energía alta con la práctica, aprender a movilizar lo que ustedes han aprendido en el campo cuántico, aprender a movilizar esa energía, aprenderse a conectar. Por eso hay muchos videos que ustedes ven y dicen, conéctate con el universo, vibra con el universo, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se conecta uno con ellos? Cuando tú comprendes esto que es la dinámica del universo. Entonces, ¿qué pasó? Que dijeron, allá hay más seres, allá hay más seres vivientes, hay más formas de vida, bajo otra configuración, otra forma. Los planetas pueden ser no tienen oxígeno, viven más de calor o viven más del frío, etcétera. Entonces, pues lógicamente son formas de vida diferentes, ¿no? Pero resulta que en esos sistemas hay más seres que mueren, que mueren. Entonces decía, bueno, si allá también instalan almas, ¿qué hacen esas almas? ¿Para dónde se van? Si en la Tierra tenemos con las que hay, y aquí hacen falta son cuerpos para que esas almas entren al cuerpo, en esos otros planetas esas almas van a nacer allá mismo o nacen por fuera de su sistema, de su planeta. Entonces,
Eso fue el primer descubrimiento que se hizo. Cuando se empezaron a hacer las hipnosis, ya más seguido, hoy en día, hay almas, hay en medio de las hipnosis seres humanos que dicen venir de otro planeta, que dicen haber reencarnado, haber nacido, vivido en otro planeta y ellos lo recuerdan en medio de las hipnosis. Entonces se fueron tumbando mitos, se fueron llevando más a la realidad y se comprendió que podías tener vidas no solamente en el planeta Tierra, sino podías tener vidas en otros planetas. Se vino tumbando el mito de que solamente nacías en el seno de una familia, de un clan específico, ¿no? De un plan específico. Inclusive en algunas hipnosis, ellos recuerdan haber sido guerreros y en medio de las hipnosis muestran un gran conocimiento científico o de un gran avance en la medicina o un gran avance, describen muchas cosas, ¿no? Y en medio de las hipnosis también se han podido detectar que esa persona tiene o una posesión en ese momento o un espíritu que está ahí adentro, porque que no es que no es el que debe estar ahí. Eso ha podido salir también, ¿no? Entonces, fíjese cómo fue eso, cómo fue ese proceso tan cambiante de la historia de las vidas pasadas, cómo fueron saliendo herramientas para que el ser humano comprendiera. ¿Mm? Hoy en día, las diferentes técnicas de hipnosis, hay muchas técnicas de hipnosis hoy en día, mucha comprensión del campo cuántico, donde tú puedes hacer grandes proezas y eh, se vino, eh, se vino con el tiempo en esas hipnosis a eh, salir a flote el potencial que tú tenías. ¿Cómo? Pues en medio de esas hipnosis, con los adelantos que hubo allí, digamos que los teóricos, en medio de las hipnosis salían en sus prácticas, iban sacando esas experiencias y en medio de esas experiencias decían que tú podías llegar en la hipnosis hasta determinado punto y paré de contar. Pero resulta que hoy en día, por medio de las hipnosis, se ha podido ver cómo tú puedes ir al pasado, al presente y al futuro en cualquier momento y puedes llevar allá a una persona para que observe y vea lo que está pasando allá, para que vea a Venus, vea a Saturno y lo describen inclusive como lo describiría la NASA o lo describirían lo que han visto ellos físicamente y las fotografías que hay lo describirían y la persona no conocía ni tenía conocimiento de esto de la NASA ni de estos informes de la NASA. Entonces, eh, ahí fue avanzando mucho y se vino a descubrir, se vino a mirar, a ver cómo en medio de estos trabajos de hipnosis, cómo el ser humano podía cambiar la realidad, cómo el ser humano podía, inclusive su potencial, podía cambiar el ritmo de su vida o podía deshacer o descrear situaciones propias de su vida o cuando se enfrentaba a entes o seres de allí, de esa dimensionalidad, tenía el potencial de poderlo, por decirlo de alguna manera bruscamente, podía aniquilarlo cuando eran negativos, lo podía deshacer, descrear y digamos, no lo mataba, sino lo desparticularizaba, algo así por el estilo, ¿no? Entonces, bien, se empezaron a dar cuenta por medio de estos avances el potencial que tiene el ser humano, que no solamente se limitaba a ser un receptor en medio de una hipnosis, sino que podía viajar en el tiempo, podía ir a diferentes líneas de tiempo y describir muy bien su muerte, exactamente, y qué pasó, y qué entró, etcétera, etcétera.
y que habían unos seres interdimensionales de carne y de hueso que a veces hacían interferencias con el ser humano, o negativa o positivamente, ¿no? Entonces, fíjese cómo fue avanzando todo esto, avanzando, 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 y lógicamente alguien o los que se quedaban atrás desmentían a los nuevos avances porque había de cierta manera un desconocimiento y miedo a que entraran allí. Y en particular, los grupos religiosos de cualquier grupo religioso negaban esa posibilidad porque decían que era como entrar a un estado, era como entrar en ese momento a un estado donde no estaba permitido para el ser humano. Pero ¿quién no permitió entrar a ese estado? ¿Quién lo negó? Entonces volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Las tablas que hizo Moisés originalmente fueron dictadas eh, de una manera que el ser humano comprendiera. Después alguien las cambió para que quedaran como una imposición y quedaron las tablas de las leyes de Moisés, quedaron como una orden. No matarás, no vivirás, no fornicarás, no harás esto, dando órdenes. ¿Por qué? Porque lo que se hizo por medio de las tablas de Moisés, que el original fue totalmente diferente, fue intromisión de estos seres dimensionales para cambiar el curso de la historia real y poder ordenar y entrar en la Matrix al ser humano, donde ellos tuvieran el control. ¿Ves? Entonces, cuando hay algo donde están dando órdenes y órdenes y órdenes, y eso no es, eso es para, digamos, para que tú no comprendas y para llevarte solamente al lugar donde ellos quieren, pero no quieren que tú evoluciones, no quieres que entren a estos estados. Lo mismo pasó con esto. El avance fue igual, algunos los desmentían por esa razón, porque querían que no llegaran más allá o que no llegaran a un curso donde el ser humano no comprendiera, ¿no? Donde no comprendiera todo este tipo de cosas. Eh, pero lo cierto es que no han podido parar eso. ¿Por qué? Porque es el desarrollo del ser humano. El ser humano ha sido más inquieto, ha podido entrar a más realidades, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, digamos que esa es, en definición, como una teoría, una forma de poder explicar las vidas pasadas. Entonces, en esto ustedes se preguntan, ¿quién crea las almas? Entonces, la primera pregunta que sale a flote es lo que tenemos a la mano. ¿Qué tenemos a la mano en Colombia? Lo primero que van a decir es Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por nuestro sistema de creencias y lo que hasta el momento hemos aprendido. Lo cierto es que en medio de estas hipnosis han salido una cantidad de información donde, por ejemplo, el argentino ha sacado a flote de que efectivamente hay eh, unos, unos creadores de eh, creadores de esta energía que son sumamente avanzados, son seres súper dotados, súper evolucionados, eso es lo que él ha comentado, que han salido en sus hipnosis, súper evolucionados, que son capaces como de crear una especie de camilla, una especie de cubeta o una especie de cuna o una incubadora, como ustedes quieran entenderlo, donde en esa herramienta pueden crear a un ser humano, crearlo. Y tienen la capacidad de poder mirar qué capacidad ellos querían que desarrollara en su vida. Qué capacidad o hacia dónde le ponen como una meta, por decirlo de alguna manera, para que él nazca, se desarrolle y es cuando lo incorporan a un cuerpo físico. Y surge la siguiente pregunta.
Si ellos crean esto, crean a un alma, crean a un alma como si estuvieran en una incubadora y le ponen una meta o un seguimiento o algo para que esa persona, esa forma electromagnética evolucione. Porque esa necesidad de que el ser humano siga dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, cuando ya ha querido, al parecer, ha podido llegar a una evolución determinada de comprensión y ellos quieren que siga dando la vuelta. Entonces nació la siguiente teoría, en la praxis, es que cuando tú ya has alcanzado un nivel de evolución, ya no es necesario que regreses a la Tierra, y que algunas almas regresan porque lo desean. Y cuando tú tienes ya te pueden hacer ya la pregunta de si quieres venir, es porque ya has alcanzado un nivel evolutivo de comprensión de aquí, de la Tierra, y de factores dimensionales, eh, que te permiten quedarte allá por tu decisión y evolucionar allá en esas dimensiones. ¿Ok? Esa es una. Otro que nace es eh, eh, esta teoría fue montada por quiénes. Este sistema de encarnación fue montado por quiénes. ¿Quién montó esto? Entonces, en los siguientes avances que se lograron en medio de estos trabajos de hipnosis y de eh, muchos que recibían información, se logró determinar que el famoso túnel, la teoría del túnel, que cuando las personas iban a un túnel, cuando morían, de pronto había una luz que los atraía y que en nuestro medio le llamaban Dios, y cuando son los maometanos le llamaban Alá, o sea, una luz. Y que esa luz los llevaba a encontrarse con ese Dios y encontrarse con sus seres queridos. Entonces, con eso que sucedía, las personas que regresaban de la muerte relataban eso, y ya hay muchos testimonios de eso. Entonces decía, bueno, pero ¿por qué necesariamente entrar a esa luz? ¿Quién creó esa luz? ¿Quién creó ese sistema de luz y ese sistema de encarnación? Entonces se vino a descubrir que esa teoría, ese sistema de reencarnación fue creado por yo te digo, el medio siempre ha sido la información y la hipnosis. Fue creado por unos seres súper avanzados tecnológicamente, de carne y de hueso, que podían crear y cambiar el ADN como ellos quisieran, a la forma que ellos quisieran, y crearon el famoso sistema del karma, que es, si tú no eres un buen chico y no llegas a hacer tu comprensión, tienes que volver a repetir tu tarea, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es muy comprensible. Entonces, eh, se ha llegado hoy en día al planteamiento de que todos estos sistemas fueron creados por unos seres súper avanzados, súper evolucionados, también tecnológicamente, que son capaces de interdimensionalmente de crear una cantidad de realidades al ser humano, de realidades que ellos quieren que vea el ser humano, y digamos, eh, llega allí donde ellos quieren, por decirlo de alguna manera. Mire ya dónde vamos. Íbamos primero en la década de Brian Weiss y otros tantos, que apenas recibió una comunicación, le llaman ahí un espíritu maestro. Después vino, antes de él vino la teoría, la situación del espiritismo, que esto que se hace en hipnosis, ellos lo llamaban anteriormente el espiritismo. En fin, y mire cómo fue adelantando, en el sentido de que tú llegabas a la familia y tenías allí que comprender, y volvías a repetir cuando había algo pendiente,
etcétera, etcétera, y posteriormente es quien creaba las almas. Posteriormente es decir, bueno, pero ¿cómo así? ¿Y este sistema quién lo creó? O sea, el ser humano fue más allá. ¿Quién creó este sistema? Sabiendo que, mm, porque el ser humano se empezó a dar cuenta de que Dios era un nombre puesto en un punto geográfico de la Tierra específico. Se le había dado el nombre a una energía divina, por decirlo de algún nombre, pero con el tiempo se empezaron a dar cuenta que quienes manejaban allí los hilos de toda esta encarnación y de todos estos campos electromagnéticos dimensionales eran seres súper avanzados y que no necesariamente eran eh, eh, solo campos electromagnéticos, sino que también podían ser seres físicos. Mire todo lo que fue avanzando, seres físicos que hacían todo un andamiaje tecnológico para que cuando muriera un campo magnético, un campo electromagnético que sale de su cuerpo, fuera conducido allí a esas dimensiones que ellos crearon. Hoy en día ya se ha podido determinar que esto es muy posible, demasiado posible. ¿Por qué? Porque mmm, si ustedes ven los montes Busegui, lo vimos nosotros alguna vez, ¿cierto? Lo de los montes Busegui, ¿no? Lo de los montes Busegui Yo sepa, fue, no. ok, lo de los montes Busegui fue un descubrimiento que alguien, de alguien, había una esfinge en Rumanía, en una zona de Rumanía, una esfinge como en una montaña y decían que pues eso habían sido de habitantes antiguos. Lo cierto es que alguien movió algo, escarbó algo y vio que allí habían unos túneles. Eh, em, eh, Rumanía intentó manejarlo ellos mismos con su propia tecnología, empezar a excavar y eso se llegó a las diferentes de masonerías, órdenes de Illuminatis, por decirlo de alguna manera, y ellos inmediatamente llegaron a Rumanía, encabezada por el país del norte, y le dijeron, mire, vamos a ponerles unas sanciones, vamos a ponerle esto, tal cosa, si ustedes nos dejan hacernos cargo de esta situación. Y pues tuvieron que ceder porque entonces los iban a bloquear completamente a Rumanía. Y llevaron toda su tecnología, abrieron unos túneles con unas láseres en la piedra que son tan, y efectivamente como unos 100 metros abajo de esas fins o 200 metros se encontraron unos túneles. Encontraron. Y había una tecnología tremendamente increíble allí. Primero murieron algunos porque al tratar de pasar del túnel a avanzar en determinada etapa, hubo un choque de energía de algo que no los dejaba pasar allá y era una tecnología hasta ese momento desconocida al ser humano, pero ya eso fue más o menos en el 2013, más o menos, no hace mucho. Y tuvieron que traer unos psíquicos para desactivar esa energía, pudieron penetrar y entraron a las cuevas y a un sitio especial, a un sitio donde, digamos, a un gran salón, donde habían unas mesas gigantes y unas sillas gigantes, quiere decir que los que hicieron esto eran gigantes, por lo menos debían de medir unos 4 metros, porque eran unos salones altísimos y unas sillas en piedra altísimos. Y se iluminaba naturalmente a medida que tú avanzabas el túnel. No había bombillos ni nada, sino se iluminaba de manera natural. Entonces allí encontraron unos artefactos bastante curiosos porque eran a la vez, parecían como una tablet actual, donde tú movías un dispositivo y salía un holograma que te estaba mostrando
respecto a esto, y había en cada silla como una tableta, más o menos decían que era como una tableta de un material raro, como en piedra a la vez, etcétera. Pero cada vez que movían un dispositivo salía algo. En esos dispositivos salió la historia de la humanidad. Y no la quisieron contar, no quisieron que la contaron hasta determinado punto. Y esa historia de la humanidad hablaba de que cuando Jesús, por ejemplo, lo iban a crucificar, y se mostraba en esa tableta como en ese momento que estaban crucificando a Jesús. En eso también, pues yo les cuento de la historia, ¿no? Porque esa también tiene muchos reparos hoy en día, muchos descubrimientos. Había gente de otro tiempo. No solamente eran los galileos, los aldeanos de esa zona, ni los romanos, sino había gente que estaba allí vestidos como de la época, pero que venían de otro tiempo, como si hubieran venido del futuro a la vez. ¿Ves? Entonces, así, y otra tableta salió la conformación genética del ser humano y las posibles combinaciones que el ser humano se podía hacer con el ser humano genéticamente con otras razas del universo, con otras razas del universo. Entonces, imagínense ese descubrimiento. Quiere decir que estos seres humanos podían hacer y crear al ser humano, y crearon al ser humano físicamente como ellos querían. Entonces tú dices, pero si podían cambiarle su conformación genética y unificarlo con otras razas del universo, ellos sabían que el cuerpo humano vivía, pero ¿quién hacía que entrara el alma allí? A esos cuerpos que ellos hacían y que podían cambiar. Entonces la pregunta es, ¿tenían que ver ellos con estas fabricaciones de almas? ¿Sí ven todos los interrogantes que nacen? La tecnología es tanta que hoy en día todavía no se ve. Era tanta. Y parece ser que esto estaba ahí enterrado hace miles de años. Miles de años. No, no es de hace unos añitos. Imagínate cuánto adelanto hay en tecnología de tal manera que nos pueden crear el ambiente y el cambio del ADN y la conformación del ADN cuando ellos quieran. Entonces, muchas teorías se fueron cayendo con todo este descubrimiento. Lógicamente contaron hasta donde se podía, porque no les hicieron hacer como siempre se guardan mucha información para que el ser humano no lo sepa, porque era algo que podía mover todos los cimientos de lo que han creado en el ser humano y toda la información o desinformación que han creado en el ser humano. Podía moverles sus cimientos tremendamente que dijeron que pues no era conveniente para el ser humano y todavía que saliera todo esto a la luz pública. Dentro de esos, aparte del país del norte, llegó también un grupo de masones, de la más alta jerarquía, donde ellos tenían conocimiento de todo esto y no querían que se supiera. Y él dijo que lo que estaba allí, algo de los que estaba allí les pertenecía, etcétera, etcétera. El caso es que había allí una conformación de un polvo que era como, tenía una conformación especial en medio como de una taza en piedra. Disculpen, como de una Salud. taza, como de una taza en piedra donde había un polvo. Y Mancini, que es el que le pusieron ese nombre, el señor Mancini, que era de una categoría X de masonería, dijo que eso era él y que él se lo iba a tomar. Y se lo llevó. Salió a flote que era oro monoatómico, es decir, una tecnología que todavía no se puede hacer en la Tierra, y el oro monoatómico con solo consumir determinados gramitos te rejuvenece y puede hacer que tengas una vida de años, de cientos de años en la Tierra y sin que tú envejezcas. Entonces, todo eso se lo llevaron
y no sacaron nada más sino hasta donde podía. Encontraron allí unos pasadizos, unos túneles, uno que parece ser que comunicaba a Bagdad antes de que hicieran la guerra a Irak, allí a un templo que llegaba abajo, otro parece que llegaba al Tíbet, habían tres, y otro parece que llegaba al fondo de la tierra. No quisieron exponer más allí, se tomaron todos los datos, no se sabe más qué encontraron en medio de esos túneles. Lo cierto fue que unos años después fue cuando hicieron la guerra a Bagdad, muy seguramente para ocultar muchos descubrimientos, y atacaron las mezquitas donde llegaban estos túneles. Uno de ellos parece ser que llegaba a una biblioteca de ellos o a una mezquita importante de allí. Entonces fíjese que todo lo hacen con un motivo y todo lo hacen para poder ocultar o poder tener ellos solamente el conocimiento. Entonces, viendo esto, no es nada descabellado, no es nada descabellado que de pronto algunas de estas razas con alta tecnología, estamos hablando de que este descubrimiento tenía cientos de años y tienen toda esa tecnología. Imagínense toda la tecnología que tienen para ti crearte un ambiente determinado o una matriz determinada. Entonces, por eso ha salido a flote. Yo les invito a que vean los descubrimientos de los montes Bu-Segi con C. De pronto la vemos, cuando ustedes la vean, la vemos y la analizamos. Y viendo estos descubrimientos y otros tantos que se han salido a flote, no es nada descabellado lo que ha salido en medio de las hipnosis, que es muy probable que toda esta teoría del túnel, de que todo esto de las almas haya sido creado, fabricado por estas almas, para tenernos allí y de alguna manera beneficiarse de estas especies, de beneficiarse de nosotros. Y se ha venido adelantando bastante en eso. Mire hasta dónde va lo de vidas pasadas. Hasta aquí va lo de vidas pasadas. Ya por cantidad de hipnosis se han podido descubrir que esto de vidas pasadas fue una teoría donde fabricaban el alma y para que el alma diera vueltas y llegara al punto que ellos querían y allí poder obtener algo. Obtener algo. Posteriormente, en medio de estos avances de la hipnosis, se ha podido determinar que de alguna manera se benefician de nuestra energía porque somos como cuando tú eres un faro original conectado a una fuente, a un campo electromagnético que genera una energía determinada. Entonces, en medio de estas hipnosis se pudo mirar cómo habían unas especies que capturaban almas y se las llevan y esas almas las tienen como atrapadas y las tienen como fuente de energía, porque es que el alma es un foco de luz, un foco de luz, y ellos no pueden producir esa luz como la tiene el alma. Ahí va la situación, ahí va otro punto importante. Y es utilizado en medio de las hipnosis, como el ser humano es tan potente, ese poder interior ha podido penetrar a estos sitios, y al penetrar a estos sitios ha podido ver cómo estas almas estaban produciendo luz para su ciudad o luz para determinadas cosas. O sea, hay todo un andamiaje como los piratas que ustedes ven por televisión, que asaltan, que van y se llevan su botín. Entonces, estas almas eran tomadas como un botín y un premio por donde se llevaban para eso. Eso ha venido adelantando en medio de las hipnosis. Bueno, entonces, esa es como la historia hasta aquí donde ha ido y se ha avanzado más, mucho más, mucho más. Pero hasta aquí es interesante el relato, ¿no? Entonces, eh, esa es la historia muy rápida de vidas pasadas. Y las
y lo que se ha venido descubriendo y hasta donde hemos estado llegando, hasta donde hemos llegado de vidas pasadas. Yo particularmente me acuerdo de una persona conocida en la cual yo entré en hipnosis, otra persona para poderle ayudar. Yo fui un asistente en ese momento, me introdujo a mí en hipnosis para poderle ayudar, es una persona que sufría mucho de vértigo, ¿no? Pero tú dices, pero ¿cómo esto será realidad o no será realidad? Entonces la pregunta es, ¿saben que todo esto es realidad? Quien ha podido entrar, ha podido hacer los descubrimientos y los autodescubrimientos que ustedes han hecho y ya se dan cuenta que esto no es nada descabellado, que en realidad tú puedes hacer todo eso allá, puedes hacer muchas cosas allá, entonces ya empiezas a ver de que esto no te da miedo y de que, hombre, sí, claro, es que, es que allá vas a encontrarte con cantidad de cosas que son desconocidas. Entonces dice, sí, está dentro del campo de las posibilidades. Entonces, esta persona estaba en parece ser que fue en la Segunda Guerra Mundial, porque ya habían aviones, y hubo un bombardeo a una población, pasaron, y en ese bombardeo estaba esta persona con su familia, con sus hijos, y murieron todos, salvo ella, y logró escapar con muchas heridas, logró salir de su casa derrumbada y correr por una de las calles, pero seguían bombardeando. Los escombros le pegaron acá en esta parte de acá se le hizo como se rompió el cráneo, pudo llegar a determinado punto, pero seguían pasando y como esos aviones de la segunda que disparaban, pasaban disparando, pues, alcanzaron y pudo llegar hasta determinado límite donde murió. Posteriormente que ella murió, quedaron ahí en el suelo muchas personas, llegaron unas aeronaves totalmente raras, no eran aviones, no eran aviones, no eran aviones. Eran unas aeronaves no vistas, estamos hablando de la Segunda Guerra más o menos, no vistas, y entraron, y a estas personas las entraron a su aeronave, les hicieron les pusieron un catéter, una especie de catéter para que ustedes sepan, y les extrajeron la sangre. O sea, las personas quedaban como chupadas, como en las películas cuando estos vampiros le chupan la sangre, así, quedaban como secas, le absorbían la sangre. En ese momento se nos dimos, la pregunta fue, pero ¿por qué están absorbiendo estas especies de carne y de hueso la sangre de las personas? Por una sencilla razón. Nos dimos cuenta ahí. En esto ya hay muchas experiencias a este respecto, no solamente le estoy contando la mía. Las personas las ponen en ese estado de pánico y de temor y de miedo, y el ser humano en esos estados segrega mucha adrenalina. Esa adrenalina se va por la sangre y queda convertida como una especie como una especie de corriente energética verde cuando se une con la adrenalina, verde. Y es un foco especial de fuente de energía, de luz para ellos. Y de ahí salió la famosa adrenalina. Bueno, ahora les cuento mejor eso. Y la absorben, no salía roja, sino salía verde porque estaba marcada con la adrenalina, y cuando esos son estados químicos de la sangre y especiales que ellos aprovechaban y la pasaban como a una especie de cilindros, como cuando tú estás ordeñando y esos cilindros de leche la pasaban a cilindros. Entonces, haciéndole un seguimiento ahí mismo, dijimos, qué curioso que aparezca esto, ¿y para dónde llevan eso? Esa nave la llevó a una aeronave mucho más grande. En esa aeronave mucho más grande, eso parece de fantasía y de película, les cuento.
En esa aeronave más grande habían muchos barriles más, muchísimos. Y al absorber esta sangre, esos barriles, digamos, era como tú ir a vender leche, para que me entiendan. Cuando vas a vender leche alpina o vas a vender leche a las grandes comercializadoras, hacían exactamente lo mismo. Es una fuente de energía que solamente se obtenía del ser humano, solamente se obtiene del ser humano y de otras especies que estén igual, más o menos en evolución en otros sistemas, me imagino. Pero básicamente era eso. Entonces, entraban en pánico, provocaban guerras, hacían entrar en pánico a la población, hacían la gente muerta, llegaban como esas pirañas, como esos vampiros, llegan ta, 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 y hacían esto, o sea, eh, eh, absorbían toda esa energía y muchas veces con una tecnología más alta se llevan las almas y las reciclan. Muchas veces no permiten que vivan su ciclo normal, sino se las llevan para ser utilizadas. ¿Ves? Entonces, esto es apenas una cosa de lo que tú puedes ver allá y lo que puedes palpar y de lo que te puedes dar cuenta. Eso fue una experiencia propia vivida. Yo no conocía nada de esto hasta que yo lo viví. Y como yo le digo, hay muchas más de estas que hayan salido a la luz pública, igualitas, igualitas. Entonces la siguiente pregunta, ¿y por qué hacen esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y quién nos protege de todo esto? ¿Quién nos protege? ¿Por qué esta alta tecnología hace que estos piratas que tienen esta alta tecnología nos dañen, en vez de ayudarnos, en vez de considerarnos sus hermanos? Esa es una pregunta que sale a flote bastante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí estoy enseñando ya vidas pasadas. ¿Qué pasó con esta persona que tenía vértigo? Cuando estaba aquí, el vértigo era periférico, se descentraban sus ojos, le daba vuelta a todo y podía durar 2 días o más con ese vértigo. Cuando hicimos esto, descubrimos la fuente del vértigo, que fue ese golpe de escombros que vivió en la cabeza. Ese dolor en la espalda eran esos balazos que le habían dado cuando pasaban y dispararon. Y desde esa ocasión no volvió a tener vértigo en los siguientes años. Fue muy mínimo, pero ya no entraba en cama, ya no se centraban los ojos, etcétera, 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 etcétera. Y poco a poco fue disminuyendo. ¿Qué pasó en vida? ¿Qué pasa en vidas pasadas? Que cualquier experiencia que tú vivas, como esta tan trágica de esta señora, eh, eh, te la traes tú para la siguiente vida. Te la traes para la siguiente vida. Y aquí hay que remediarla. ¿Cómo la remedias? Te acabo de decir que esta señora se remedió, pero sobre todo es la guerra que vivió, el pánico que vivió en esa guerra, que le hayan extraído su sangre, le hayan chupado su sangre, el escombro, el haber perdido a su familia en ese momento, en ese derrumbe, o sea, es un duelo, una pérdida que trae. Mire todo lo que pasó en ese momento, todo lo que pasó en ese momento, el duelo, perdió su territorio, su casa, tuvo que salir, quedó en ruinas, salir corriendo, le dispararon, le asesinaron el cuerpo, fuera de eso, un escombro le pegó acá, que era donde a ella le empezaba todo, le pegó aquí en la cabeza, fuera de eso, por allá pudo correr hasta donde podía cuando ya cayó muerta. Fuera esa, después entran estas especies a cogerle su sangre, ¡pa! Y tenía problemas de sangre. Digamos que eso se disminuyó tremendamente porque hacía mucho queloide, ¿no? Quiere decir, una cicatriz no le cicatriza tan fácilmente. Una herida se le demora mucho, hace queloide, para que ustedes me entiendan, un grumito ahí en la piel. Entonces, mire por qué estaba conectado cuando le chuparon la sangre, allá, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, eh,
esas experiencias de vidas pasadas, en el caso de la señora, su muerte fue inducida por muertes para crear pánico, zozobra, guerras, y posteriormente la muerte para crear en su cuerpo la adrenalina unida a la sangre, que es un oro preciado en esas dimensiones. Esa conformación es un oro para ellos, preciado en esas dimensiones. Entonces, todas las experiencias que vivimos hayan sido inducidas, no todas son inducidas, pero les cuento una experiencia donde hubo una inducción de una especie para que hubiera esa guerra y para que muriera mucha gente, corriera pánico, miedo, etcétera, etcétera. Entonces, el ser humano se trae para esta vida esa experiencia, esa señora se la trajo y mire cómo la estaba afectando, cómo la estaba afectando. Eh, Mejoró ostensiblemente, no digo al 100%, pero digamos en un 80-90%. Pudo llevar ya una vida normal. Y esa es una experiencia que apenas yo cuento, experiencias como estas tú vives a diario, no solamente en medio de la guerra, vives experiencias sin que te maten o sin que vivas una tragedia, vives una experiencia en el seno de tu familia. Eh, eh, el dinero, las disputas de plata, el odio, el rencor que tú le puedes coger a una persona de tu familia, eh, los abandonos de papá y de mamá, las carencias de papá y de mamá, las separaciones de papá y de mamá, eh, bueno, duelos, ya los dije, las violaciones, abortos, maltrato, violencia, haber sido decapitado como Juana de Arco, que fue también en la hoguera asesinada, silenciada. Eh, También cuando has muerto en tiempos más atrás por medio de piedras, te pegaron con piedras, con herramientas de hierro, con flechas, con lanzas, todo eso queda marcado en tu historia personal. Entonces, esas vidas pasadas, lo que tú has vivenciado, lo que esa alma o ese campo magnético ha vivenciado, tú lo traes a la siguiente vida y puedes vivir una cantidad de enfermedades que aquí no te pueden descubrir. No te van a descubrir, como el caso de esta señora, que era un vértigo y no podía avanzar, no podía vivir. Y logró una respuesta cuando logró desactivarse de su memoria subconsciente, de su memoria celular, este tipo de información que la traía a su alma, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todas las vivencias, ¿cómo se supera esto de vidas pasadas? La idea es que tú evacúes todo esto, aprendas a evacuar todo esto y que no dejes aquí cosas más atrapadas. Eso es lo que estamos tratando, el conocimiento interior, la conexión interior, es para que tú tengas más conciencia hoy en día de no dejar más atrapamientos, más emociones allí atrapadas, porque sabes que te las vas a llevar. Te las vas a llevar y las traes. ¿Cómo evitas que esas emociones queden atrapadas? Primero, desmontando sistemas de creencias. En segundo lugar, que esos sistemas de creencias no dejen emociones acumuladas o experiencias acumuladas de cada una de ellas, que no dejen allí eso. Lo tercero es aprender a ver la vida de otra manera, como ustedes ya la están aprendiendo a ver, aprender a ver la realidad de lo que pasa y qué venimos a hacer aquí. La vez pasada hablamos de 3 casos específicos. Uno, que entender que somos visitantes. 2, entender que todo lo que tenemos lo tenemos que gozar al máximo, como somos visitantes. El tercero es que nada es de nosotros, nada es de nosotros, nada es de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esas premisas? Entenderlo, ver esto que estoy diciendo, sentirlo, palparlo
aprender a cambiar el chip y mm, lo que nos queda es el presente. Lo que yo les he dicho es gozarnos el presente, lo que hacemos conscientemente, gozarnos ese presente, disfrutarnos ese presente, disfrutarnos a los seres queridos al máximo. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No juzgar y criticar a las personas que hablen diferente a nosotros. Eh, el hecho de que no entendamos algo o que no tengamos el conocimiento, cuando alguien dice algo nos puede parecer descabellado, pero no es eso, es que no sabemos más allá y no tenemos el conocimiento y pensamos que una persona puede estar hablando cosas descabelladas. ¿Ves? Entonces aprendemos eso, de que tal vez nos falta aprender algo o falta de conocimiento, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esas son unas claves para disfrutar y evitar cambiar ese chip, ese sistema de creencias y entender que aquí solo somos visitantes, que tenemos que gozar y que nada es de nosotros. ¿Qué hace un visitante? ¿Qué haces tú cuando vas de paseo a Italia? Lo ves, observas, paseas, veras, observas, tan bonito, tal, pero la piedra que está ahí en ese santuario es tuya, la tierra que está ahí es tuya, que está ahí potrada ahí, es tuya, los adornos que están ahí son tuyos, no, lo mismo venimos nosotros a la tierra, nada es de nosotros, debemos entender eso muy bien, nada es de nosotros, somos visitantes y como visitantes el trabajo es admirar, respetar toda forma de vida merece el respeto, inferior o superior merece un respeto, y entender esto que les estoy diciendo, que en esa visita venimos fue a experimentar y a entender lo maravilloso que es interactuar, el respeto hacia los seres humanos que piensan diferente y que no han evolucionado, que no entienden esto que estamos hablando y no han evolucionado, que son peleones, que tienen rabias, que tienen esto, que son esto, que broncan, que vienen armando la cizaña, que exactamente. Sencillamente nos protegemos para que no entre a nuestro campo electromagnético a través de su longitud de onda de pensamiento a nosotros y pare de contar, pero no, esa persona está en su evolución. Acuérdese que la estamos observando desde el punto de vista de un visitante, de un visitante. Esa persona le falta evolucionar y tenemos que comprender que esa persona le falta evolucionar y que le falta recorrido, le falta crecimiento, que no tiene el mismo crecimiento que nosotros. Eso es respetar todas las formas de vida. Eso es evolución. Y eso es amor. No es amor darle la cantaleta, no es amor decir es que usted tiene que pensar así, es que usted tiene que hacer esto, es que usted tiene, es que usted... No, eso no es evolución. Eso no es evolución. Uno puede apoyar y colaborar, no más. Y para de contar, si la persona no está en el momento en que debe comprender y que comprende lo que tú le estás diciendo o lo que tú estás haciendo y no lo comprende, te puede catalogar ella a ti de testarudo o testaruda, o de que este man está loco, porque me está hablando de cosas raras, raras, me está hablando, está loco, está loco. O te va a decir que no crees en Dios, o te va a decir que, etcétera, 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 es porque le falta conocimiento y le falta comprensión. Comprensión y conocimiento que tú ya tienes. ¿Me Tengo entiendes? una pregunta. Cuéntame. Mi sobrino que tiene, bueno, 9 años y en el proceso en que nosotros estamos de mudarnos, él ya del estrés que él ha tenido de no saber manejar sus emociones, me imagino, porque también es un niño, está pequeño, ve que mis papás también están vendiendo las cosas y que se van a ir, ya sabe que nosotros nos vamos porque ya tenemos el ticket y todo. Eh, pero llegó al punto en donde tocó llevarlo hasta el hospital porque somatizó los sentimientos de tal forma que le dio como una gastritis, sí, como un tipo de gastritis, donde el esófago hasta se le quemó. ¿Cómo yo, aunque yo he hablado con él, no sé cómo hacerle entender para que esto no le llegue a pasar esas emociones tan fuertes, eh, donde le dejen como ese sentimiento de abandono, que es lo que yo siento que él como que claro, que él está muy apegado con mis papás y conmigo también porque mi hermana trabaja todo el tiempo,
pero no sé cómo explicarle para que ese sentimiento no se lo vaya a llevar o que lo vaya a arrastrar para el resto de su vida, decir, se está sintiendo abandonado porque su papá también ya se fue de estado y él vive en otro estado y no está con él, y aunque él lo ve una vez al año, pues no es como suficiente. Entonces veo como un patrón ya en lo que él ha pasado desde el niño tan chiquito y ahorita pues con esto más fuerte todavía, y no sé cómo, creo que no, ya las palabras no están funcionando con el niño para que él entienda y no somatice los sentimientos, o que cuando estemos, no sé, ¿cómo le puedo ayudar yo a él? Ok, mira. Primero que todo, lo que uno tiene que comprender es que al ser visitantes y la persona al no comprender, no va a entender lo que tú le vas a hablar y le vas a decir, Ujú. y menos un niño. Lo segundo es que tú le vas a poder ayudar a las personas que quieren que tú les ayudes. Hay personas que yo atiendo, en estos días estoy atendiendo a un niño autista. Este niño se autolesiona. Cada vez que no le gusta algo o no entiende algo, se autolesiona o se pega contra la pared. Eh, y los papás, la mamá es cristiana, el esposo es católico, son dos niños. Este niño tiene como, ¿cuántos? 10 años. Y ¿cómo hago yo la pregunta, ¿cómo hago yo para poder intervenir ahí? En respeto a ellos. Mm. La primera pregunta que tú tienes que hacer ahí, lógicamente el niño no te va a responder, ya te respondo bien, te pongo un ejemplo como introductorio. Ujú. Sí, claro. Eh, ¿Cómo yo hago la introducción a estos papitos para que ellos entiendan? Entonces, lo primero es, ustedes entienden que esto está basado en la medicina cuántica y en la física cuántica, ¿verdad? Entienden que no es necesario que ustedes crean o no crean en esto, sino sencillamente es una forma de intervención. ¿Lo entienden? ¿Verdad? ¿Están dispuestos? Sí. Comprenden que para nada interviene la fe aquí, de nada, ni de sus creencias, ni que afecte sus creencias esto que estoy haciendo. ¿Están dispuestos? ¿Ustedes aceptan esto? Entonces, es la primera introducción que yo debo de hacer. ¿Por qué? Porque debo respetar el libre albedrío de ellos como papás y cuidadores de su hijo. Y lo segundo es que no te van a comprender la terapia. Por más que les expliques, no te van a comprender. Sí, se basa en la física cuántica, y lo de Garnier, me cuento una cosa, no te van a entender. ¿Por qué? Porque ellos están experimentando otra cosa diferente. Han experimentado algo diferente, están en una creencia diferente a la tuya. ¿Mm? Entonces, sencillamente tú haces tu trabajo. Ah, bueno, permitieron hacer esto, vamos a usar las diferentes formas, metodologías para poder introducir esta curación, poder ayudarle a este niño bajo esta forma de medicina. Empiezo yo sencillamente, no explico más. ¿Por qué? Porque no vas a perder el tiempo explicándoles más, porque al explicarles más se van a llenar son de miedo porque no comprenden y no tienen el conocimiento para entender lo que tú les estás explicando. Y como aquí estamos acostumbrados a que cuando tú no ves algo raro que no comprendes, te da miedo, porque eso fue lo que nos enseñaron, te da miedo. Entonces, esto mismo pasa con el niño, que me preguntas. Eh, el niño no va a comprender lo que tú vas a hacer. El niño está viviendo una experiencia que él necesita revisar. ¿Y bajo qué lectura el niño está viviendo esa experiencia? Lo que tú acabas de decir. Su creencia está enfocada en que cualquier cosa que hagas en tal sentido es un abandono, o en cualquier cosa que hagas fue un rechazo, o cuando haces esto fue una pérdida de su sitio, de su espacio donde vivía, o que fue llevado abruptamente a un espacio donde no quería y que le quitaron el juguete de que quedó allí, etcétera, etcétera. El niño lo va a experimentar de esa manera. Pero ¿por qué lo focaliza y lo experimenta de esa manera? Porque es el medio terrestre, físico, en el que está viviendo en ese momento, y es el sistema de creencias donde nació, que es la Tierra. Y en este momento el sistema de creencias que hay en la Tierra es todo lo que te acabo de explicar.
el miedo, el pánico, el abandono, el rechazo, y todo fue instaurado a través de tu sistema de creencias que te montaron a través de diferentes focos o diferentes maneras. Entonces, el niño, primero hay que entender eso, el niño está viviendo esa experiencia, es por eso, por lo que está instalado en la tierra, de lo que debe ser y de lo que no debe ser. Ahora, ¿cómo podrías tú intervenir a ese niño para que eso no quede arraigado cuando él no tiene conocimiento de todo esto? Yo lo he hecho, por ejemplo, en este niño que estoy viendo, él no tiene conocimiento de todo esto. Yo sencillamente me acerco y me conecto con él, le pido autorización como, para que ustedes me entiendan, a su campo de información o a su alma, si lo quieren llamar así, de que si me autoriza el poder hacer esto por él. En teoría, no te genera ningún karma cuando tú ayudas a una persona. Lo haces de buena fe y de buena voluntad, hablando del karma, ¿no? Sí, No sí, te sí. genera nada negativo. Correcto. Okay. Lo negativo se genera es por tu sistema de creencias. Cuando haces daño, cuando obstruyes, cuando bloqueas a alguien, etcétera, etcétera, se genera un karma. Cuando tú haces un beneficio a una persona no te genera karma. ¿Pero por qué esa teoría así? Sencillo, porque te instalaron un sistema de creencias de que todo lo bueno entra y todo lo malo no, pero ¿qué es malo? ¿Entiendes? ¿Qué es, qué es bueno y malo? Bueno, ahí entraríamos en otra polémica. Okay. El caso es que en ese momento tú podrías, así de esa manera, para no alterar su libre albedrío, yo me acerco y sin necesidad, con el solo pensamiento, lo toco y le digo que suelte esa experiencia vivida de separación, de duelo, de abandono, de rechazo, de pérdida de su campo, de pérdida de su espacio, etcétera, etcétera. Y lo hago en un momentico, como ustedes ya lo han aprendido a hacer. Cuando ustedes lo hacen, cuando entran en ustedes, y sale. Y entonces estás evitando que esa experiencia él la viva de una manera dramática y con estrés. Ahora, ¿lo estás beneficiando? Esa es la otra pregunta. ¿Lo estás beneficiando o estás evitando que él viva su experiencia? ¿Sí ves? Porque Sí. una experiencia igual o similar se le puede presentar en 10 años bajo una situación Diferentes completamente diferente. circunstancias. Y Sí. con su sistema de creencias vuelve a vivir esa experiencia y vuelve y crea otra experiencia atrapada ahí en su cuerpo. ¿Sí me captas? Sí, 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 porque veo un patrón en él tan chiquito y veo un patrón en él de que mi hermana se ha tenido que mudar tantas veces y en donde, como te cuento, o sea, estuvo acá, luego el papá se fue, luego volvió, luego otra vez ya está en North Carolina, ya tiene otra familia. También me percibí eso de que él también pues tiene como que su proceso. Entonces no habría, no, estaba como dudando de esa parte, de que si ese es parte de su proceso donde él tiene que aprender, aunque quisiera que no le dejara una huella como tan fuerte, porque el pobrecito ya tan chiquito y le ha pasado tantas cosas. Hasta vino y se quedó conmigo, dijo que se quería quedar conmigo esta semana se quedó conmigo una noche. Yo lo único que pensé, porque estaba tan enfermo el pobre, fue de que, ok, quería dormir conmigo, ok. Y lo único que yo hice fue como que mi campo energético, que si es algo positivo para él y que sea de calma y de relajo, para que él se relajara porque estaba demasiado alterado y nervioso. Aparte de que vio que el gato casi lo mató un perro, estaba súper, súper nervioso el pobre niño. Y se quedó conmigo esa noche y yo solamente dije, bueno, que mi campo energético, que mi energía sea capaz de estabilizar la suya. Eh, y amaneció súper tranquilo, contento, hasta me dio risa porque me dijo, amanecí peinado, siempre amanezco con el pelo levantado, loco. Amaneció con una calma que yo dije, wow, yo no dije nada más como que le quito el karma, que le cambio, la verdad, no, porque veo que también es como parte de su proceso él, de que eso lo va a ayudar a él a ser más fuerte en un futuro para nuevas cosas que él tenga que vivir y que ver. Solamente que quisiera como ayudarle un poco porque ya se somatizó
el, el, el estrés, los nervios y ha estado súper enfermo. Entonces ha sido como un conjunto de muchas cosas a la vez. Pero sí, también veo que es como, no que yo me vaya a ganar un karma, sino que él es parte de su proceso. Claro, y él le queda toda su vida por delante para poder entender esto que estamos hablando, de que él es el único encargado de no dejar emociones atrapadas en su cuerpo. ¿Cómo se hace esto? No lo va a entender cuando ustedes no me hubieran entendido, por eso yo les digo que yo hice al revés con ustedes. Entré primero a la práctica para que lo comprendieran y vieran que realmente sí existían y que ustedes se podían detectar cosas en su cuerpo. Y fue la manera en como ustedes mismos se lo pudieron comprobar, que es, eh, que es el poder cambiar con la práctica sistemas neuronales en su cerebro, que es lo que muchos llaman la neuroplasticidad, ¿no? Entonces, él va a tener más adelante que vivir esa experiencia y entender esto. Si no la vive, no tiene conocimiento, no tiene curiosidad, no entra en este campo de curiosidades, es posible que por otra situación quede atrapado en emociones y va a volver a vivir. Una técnica que tú utilizaste bien es esa. Yo muchas veces no les digo a las personas, porque veo que, pues, primero, lo que te digo, no pierdas el tiempo donde ves que lo vas a perder. No te van a entender. No Sí, te no, van a entender. Y puedes movilizar tu energía. Entonces, a veces yo cojo los imanes de alta potencia que uso en ocasiones con niños y les muevo, porque eso se bloquean sus centros de energía. Ya vieron ustedes cómo se bloquean los centros de energía por estas emociones. Entonces, lo que hago yo es con el imán, porque el imán pues va a mover más junto con mis manos en sus centros de energía, desbloqueando los centros de energía que están bloqueados por ese suceso. Y con eso ya estoy ayudando mucho, bastante, ¿no? Okay. Eso lo hago pasando los imanes 3 minuticos, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, etcétera, etcétera. Que es lo que ustedes hacen en su baño, ¿no? Es eso, limpiándose el mugre áurico que han podido recoger en el día o en la noche. Se Okay. pueden hacer eso. Eso, eso. Entonces, eso te puedo comentar. Otra cosa importante que les quiero comentar ahora que hiciste esa pregunta es, eh, también se ha podido salir en medio de las hipnosis, le estoy adelantando la clase que tenemos pendiente de la exposición, es hasta qué punto tú puedes decidir cuando tú comprendes si cuando falleces te vas a esa luz, porque han descubierto que esa luz eh, es fabricada, ¿no? En unas sesiones han descubierto que es fabricada para que el alma entre allí, pero hasta dónde tú puedes decidir no entrar allí. Se ha podido determinar que tú puedes decidir cuando tienes el conocimiento, pero la mayoría de personas se van sin el conocimiento. Ahora, ¿qué haces cuando no entras a esa luz? Pues entras a un campo diferente de información, donde hay más personas que están allí y sales de ese patrón de vida y muerte, de vida y muerte, de vida y muerte, que prácticamente nos fue inducido. Eso es lo que se ha podido determinar en medio de los trabajos muy serios, de personas muy serias, de científicos muy serios, de que esto también fue inducido. No solamente fueron cosas inducidas en la Tierra, sino también fueron cosas inducidas a nivel dimensional, a nuestras almas. ¿No ves? ¿Sí? Todo lo que ha avanzado. Yo les he hecho un recuento muy rápido de la experiencia, no es lo que yo piense y de lo que yo haya leído, no. Es de la experimentación, es de descubrimientos en medio de esta experimentación, de científicos que están analizando, etcétera, etcétera, hasta qué punto puedes ir. Entonces, se va desmontando todo un sistema de creencias donde pensamos que dejamos de ser hijos de Dios porque esta realidad se está desmontando. No, 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 eso no es así. Al contrario, estás desmontando todo un crecimiento
mal inducido y estás entrando en un nuevo conocimiento que es el real, porque el alma empieza a ser ya consciente de lo que pasa y de lo que sucede adentro y fuera de ti, ¿no? Entonces, eh, imagínate cuántas vidas has vivido tú, si aquí en esta hora y media que llevamos, y se pasó el tiempo rapidísimo, en esta hora y media que llevamos, cuántas experiencias, cuántos pensamientos han atravesado por ti, dentro de ti. Y has vivido cantidad de cosas y te he puesto a pensar, a hacerte muchas preguntas. Ese es el objetivo mucho, que te hagas muchas preguntas. No que me creas o no. Yo te invito a que experimentes con el ejercicio, entrando, saliendo, viendo lo del agua, visto que sí, que tus pensamientos generan una onda, has visto que podemos hacer cambios absolutos solamente con el pensamiento, con el agua, inducir en el agua cualquier elemento químico o cualquier medicamento o cualquier esto lo podemos hacer, etcétera. O sea, eso es experimentación. Cuando tú experimentas eso, dice, pero si yo puedo hacer cambios también por fuera, puede hacer una cantidad. Entonces, esa experimentación hace que te hagas más preguntas y más preguntas como las que hoy te vas a hacer. Y en esta hora y media viviste cantidad de emociones. Uy, pero entonces, ¿cómo así? Espérese, espérese, espérese despacito, espere un momentico, espere. Vamos acá, vamos allá. A veces esto es difícil de digerir y requiere tu tiempo. No te preocupes, requiere tu tiempo. Aquí no hay afán de correr, no, requiere digerir, esto requiere digerir. La idea es que te surjan más preguntas, ese es mi objetivo, para que despiertes, para que despiertes. Y imagínate tú si esto ha surgido en hora y media, cantidad de preguntas, cantidad de conflictos, choques internos, porque esto los hace saltar internamente, los hace chocar internamente. Imagínate cuántas vidas has vivido. Si esto fue en hora y media, imagínate cuántas vivencias tienes en vidas. ¿Cuántas vidas tienes? ¿Y cuántas vivencias hay atrapadas en ti que te traes aquí? Imagínate eso nomás. Imagínate. Piénsalo. Entonces, muchas de las enfermedades actuales, tienen su origen en vidas pasadas. La teoría de Hammer es emocionalmente perfecta para esta vida. La teoría de la descodificación es emocionalmente perfecta para esta vida. Pero él llega hasta ahí, hasta el momento de la concepción. Pero resulta que tienes tantas vidas acumuladas de choques, de conflictos, de enfermedades, de formas de cómo moriste, de conflictos con la familia, de guerras, todas estas personas que han muerto en medio, en el Oriente, en Asia, y con estas guerras que se llevan marcado un pánico por esa guerra. Ya cuántas personas no he tenido que tratar de guerras, de pánico de guerras, de haber muerto en medio de la guerra. Se los llevan para otra vida. Entonces, imagínate cuántas vidas tienes. Entonces, Hammer llega hasta el momento de la concepción. No más. Pero el 80 al 90% de lo que traes, tienes que tratar vidas pasadas. Estoy hablando de un porcentaje bien importante. Si tú no tratas eso de vidas pasadas y trabajas ese sistema de creencias que te está llevando a dejar atrapadas emociones, no estás haciendo mucho. Lo vas a mejorar temporalmente, unos meses, pero vuelve a encontrarse una situación en el mundo cotidiano similar a la que viviste y vuelve a generar, a dejar emociones atrapadas. ¿Por qué? Porque tienes que ir al origen, como la historia que les conté real de esta persona que vivía vértigo y no volvió a tener vértigo. Con el tiempo ya desapareció y tiene unas cosas raras, y me trató de dar un mareíto, hasta ahí va, no más. Entonces, y eso venía de vidas pasadas. Había sido tratada aquí como tratan, para eso aquí no tiene ninguna cura. Le dicen que tiene que tratarse con medicamentos. La acupuntura llega hasta determinado punto, pero te tienen ahí solamente medicado. Y te dicen y te revisan TAC para ver si tienes algo neurológico. No, nada. Es un golpe que esta señora tenía concentrado en la base del cráneo, en esta parte, que se tuvo que soltar, que curar ese pánico, ese golpe, ese trauma de la cabeza, ese miedo, ese pánico, todo lo que yo les conté,
y mientras que tú no cortes eso, el vértigo no iba a pasar. Podías hacerle aquí, sí, pero volvías a estar ante una situación de guerra o podías escuchar en la radio, escuchar en las redes las guerras de Ucrania, las guerras del Oriente, las guerras de aquí, etcétera. Y solamente con escuchar la noticia, el cuerpo retoma esas memorias de guerra y vuelves a sentir el vértigo. ¿Por qué? Porque ahí fue donde viviste el golpe en la cabeza, en el caso de la señora. ¿Entendido? Entonces, el 80% al 90% de lo que vivimos actualmente viene de vidas pasadas. Entonces, la descodificación efectivamente es buenísima. Eso saca de esa enfermedad o esa patología o esa situación a una persona. Pero llega hasta ahí, hasta donde les dije. De ahí para atrás, es todo lo que les acabo de contar hoy, todo lo que les acabo de contar hoy, que ha avanzado mucho experimentalmente. Y científicos ya han entrado a eso, el campo cuántico vino a aclarar muchas cosas de esto que les estoy diciendo, que tú tienes un doble afuera, que eres tú mismo, pero tienes un doble, es decir, estás conectado cuánticamente a un campo de energía, que es lo que se llama el campo cuántico. Estás conectado necesariamente allá. Y tenemos que aprender a movilizar, pero primero aprender a conectarnos con nosotros mismos, a saber quiénes somos, a movilizar nuestro campo, a movilizar, a quitarnos todo esto de vidas pasadas, a quitarnos esa emocionalidad, a comprender la vida de las tres formas que le dije. Somos visitantes, nada es de nosotros, vinimos aquí a gozarnos todo, a disfrutarnos todo y a crecer, sencillamente eso es. Y, y ha cogido mucho auge lo del túnel, que hasta qué punto el túnel está siendo manipulado. Eso es algo que ha cogido mucha fuerza porque en la parte experimental han descubierto que lo que los gnósticos llamaban los arcontes son seres que están allí esperando y tienen cierta fuerza de tal manera que te pueden aparecer ante ti como tú quieras verlos, y pueden aparecer como seres luminosos, pueden aparecer como seres es decir, te pueden hacer creer lo que ellos quieran, y que estos arcontes o estos seres que te esperaban allá luminosos en la entrada del túnel, bajo varias experiencias, empezaron a descubrir que no eran tales, que era todo como un entramado, como crearon la Matrix aquí en la Tierra, allá también crearon una Matrix espiritual. Eso ya ha salido a flote. Entonces, esto con estas charlas son fuertes, te va a hacer chocar bastante, bastante te va a hacer chocar. Por eso te digo, el objetivo mío no es que me crean o no, sino ustedes experimenten. Claro, eso puede ser posible. ¿Por qué? Porque pues esto ha pasado en mí, estos cambios yo he vivido en mí. O sea, nada, esto es descabellado. Entonces, hazte más preguntas, más preguntas, más preguntas. En cualquier momento, tu espíritu y tu alma, con estas sencillas palabras y lo que hoy has escuchado, estoy seguro que tu alma está rememorando una cantidad de conocimiento impresionante, y te estoy llevando a tus propios archivos para que te mueva ya. Y cómo así, espérese. Son temas que no se pueden abordar con personas que no hayan aprendido hasta aquí como ustedes lo han aprendido. No se puede tocar esos temas. Esto es parte de la realidad controlada, ¿no? La charla de la realidad controlada. Entonces, eh, eh, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nos quitamos esto de las vidas pasadas? ¿Entramos al túnel? ¿No entramos? Pues tenemos el libre albedrío cuando tenemos el conocimiento de no entrar a eso y poder avanzar dimensionalmente de otra manera. Eh, nos encontramos con nuestros seres queridos. Las vivencias de todas las vidas pasadas tienen repercusión hoy en día en nosotros, las enfermedades, las circunstancias, los hechos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues claro que sí. Así haya sido inducido, como el caso de la señora, que crearon una guerra y cuando murió vinieron estos seres de carne y hueso en unas aeronaves especiales y se aprovecharon. Ellos son los que realmente inducen a la guerra para poder extraer todo esto del ser humano. Entonces, eso es un tema más largo, me estoy entrando en un tema muy
empedrado y puedo generarles más conflictos, pero lo importante aquí de las vidas pasadas es eso, que lo entiendan hasta ese momento y hay que, cuando ustedes se conectan con ustedes mismos y aprenden a ser unos maestros de vidas pasadas, se quitan muchas cosas de encima. Por ejemplo, por ejemplo, mi mamá, yo, yo la estaba haciendo una terapia cuando ella falleció. Estaba muy avanzado lo que ella tenía, el cuerpo ya estaba muy deteriorado, etcétera, etcétera. Ella no era cuidadosa en su alimentación, diferentes formas, etcétera, y traía unas creencias muy arraigadas. Entonces, ¿qué me conecta? Eso uno no puede dejar de sentir y de expresar, ¿por qué estoy sintiendo esto? Claro, es el vacío. Me permito sentir, pero este vacío porque es como esa agonía por dentro, como esa culpa, porque siempre que fallece alguien uno piensa que no hizo lo suficiente, que hice mal, no la enfoqué por aquí, no la enfoqué por allá, no le hice, entonces sientes una culpa. ¿De dónde viene esa culpa? Entonces inmediatamente eso te conecta a vidas pasadas y tú ya lo puedes hacer. Si tú te puedes alterar tus centros de energía, puedes soltarte todo esto con un solo pensamiento. Así de sencillo, con un solo pensamiento. Entonces, ¿qué hago yo? Esta culpa porque me estoy sintiendo, no, que no alcancé, mamá, discúlpame, que no sé qué, que sí sé cuándo, que tal cosa, que esto, vamos a hacer, ya traté de hacerlo, eso es una culpa. Entonces, es posible que esté conectado a culpas de vidas pasadas. Lo empiezas a deducir ya con mucha facilidad. Entonces dices, conectas con tu libre albedrío cuando haya estado en circunstancias iguales o semejantes, donde yo piense, me haya llevado una culpa o haya sentido culpa de vidas pasadas, donde piense que no haya sido suficiente, que por mi culpa sucedió un evento o una muerte, o que no fue suficiente, lo suelto y lo libero, suelto. Entonces tú aprendes a soltar. Cuando te aprendes a conectar contigo, aprendes a soltar eso con mucha facilidad. ¿Sí ve para qué sirve eso? Entonces, yo me estoy permitiendo sentir para poder descubrir emociones. Y al descubrir yo emociones, eso me ayuda a soltar cosas de vidas pasadas o de aquí, o de aquí. ¿Ves? Y sueltas los entrelazamientos o situaciones sin concluir con tu mamá. En este caso, mi mamá. ¿Qué situaciones dejé yo sin concluir aquí con mi mamá? De aquí. ¿Qué situaciones quedaron inacabadas aquí? No hubo buen trato, no le di cariño, hubo carencias de parte de ella. Aprendes a descubrir y las sueltas. Las sueltas, las liberas, comprendiéndolas, pero comprendiéndolas. ¿Sí ves? Esta conexión contigo mismo sirve para todo esto. Por eso quise tocar hoy este tema, para que ustedes aprendan la maravilla en la que ustedes están entrando al aprender a conectarse con ustedes mismos y aprender a experimentar todo este tipo de cosas, ¿no? Todo este tipo de cosas. No sé si hay más temas en esto que hablar, que cortar, esto. Pero les di como la esencia, lo básico. Les repito de nuevo, hay mucha teorización en videos en YouTube. Mi sugerencia es que experimenten más que escuchen, más que escuchen. Experimenten ustedes mismos, trabajen ustedes mismos, ejerciten ustedes mismos y háganlo. Acuérdense que muchos videos de YouTube están conectados, no sabemos con quiénes, no sabemos con tal, que hay meditaciones que te van a llevar a una vida pasada y no sabes si esto es para qué tal, y ahí te están enganchando, como en esta señora que vivió esa experiencia del vértigo allá en una segunda, te están enganchando estos seres, igual. Entonces, no es infundir el miedo, ni mucho menos, ustedes ya han aprendido, pero sí evitar al máximo eso, porque es que lo que se requiere es la experiencia interior, esa conexión contigo mismo, esa experiencia contigo, esa realidad contigo, esa etcétera, 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 etcétera. Esa es la realidad, ¿no? Que yo la que estoy invitando a que aprendan y experimenten. No sé si hay alguna pregunta. Pero, doctor, eh,
tengo una pregunta. Primero es saber si su merced me puede regalar nuevamente el nombre del monte que nos comentaba, doctor. Busegui con B Busegui. larga, con C de casa y G de gato. Busegui. Busegui. Listo, doctor. Eso lo encuentra Y lo fácilmente otro, en internet. bueno, doctor, muchísimas gracias. Y así rápidamente quiero comentarle un tema de que en uno de los estudios que hice la vez pasada, bueno, hicieron una meditación, el tema fue que era algo muy diferente, era como algo de sanación o bueno, algo así. Pero en ese momento que yo estaba en esa meditación, de la nada me llega una vivencia, como una vida pasada, diría que porque yo era un hombre y otro hombre paró, yo estaba en un carro que jamás le había puesto atención, una Ford vieja, una Ford, y otro señor en otro carro. El caso es que de un momento a otro discutieron y el otro hombre sacó un arma y ¡tac! Dio un disparo. En esas yo brinqué porque fue como tan vivido en ese momento, me llegó de la nada, o sea, entonces solo recuerdo que la persona cae hacia atrás con la piernita doblada hacia atrás y dije, ¿será la rodilla? ¿Será ese tema? Entonces, pues quería comentarle, doctor, eso. Sí, pueden llegar destellos. Cuando ustedes aprenden a entrar en esa conexión, pueden llegar destellos de imágenes que ustedes no logran entrelazar, concatenar o que ustedes ven y pueden llegar en ese momento destellos y como tú le diste importancia, pero otras personas no le dan importancia y ahí pueden anotarla porque a veces aparecen porque están recordando algo. ¿Sí? Pueden recordar, estar trayendo algo. Sí, sí, claro. Eso suele pasar mucho, más de lo común. Cuando las personas a veces hablan inconscientemente, el inconsciente cuando tú llevas, ¿por qué la importancia de la entrevista que yo hago? Porque yo los estoy llevando a, dime, ¿has tenido abortos? En el caso de las mujeres, ¿has tenido abortos? No te preocupes, que aquí nadie te va a juzgar. ¿Cuántos? Dos. Ah, bueno, uno provocado y uno fue espontáneo. Ah, bueno, ¿y por qué habéis provocado? Por lo mismo de siempre. Cuando tú le estás preguntando a esa persona y cuéntame cómo fue tu experiencia, la estás llevando allá. La estás llevando a que estás moviendo sus archivos y al mover tus archivos esa persona está empezando a vivir esa experiencia. Eso es lo que se va a experimentar, por eso es la entrevista. Y son casi que preguntas sé que la van a llevar y en el momento que la persona está ahí hablando, y bueno, ¿y qué sentiste? Ah, bueno, y sentiste esto, y sentiste como culpa o sentiste algo allá, sí, todo eso, tal cosa, pues todo eso hay que soltarlo y allá. Entonces, en ese momento se lo estás liberando. Entonces, la entrevista tiene un objetivo y es mirar los factores más importantes que pueden estar motivando eso. Entonces, la persona inconscientemente está viviendo ese momento, le estás diciendo al bibliotecario de adentro, vea ese momento y suelta eso. Lo mismo cuando aparecen las imágenes, cuando viste esto, cuando viste lo otro, está pasando exactamente lo mismo. Estás viendo imágenes de esa persona o de ti que te recuerdan un vínculo o algo con esa persona que estuviste en ese momento y lo viste, etcétera, etcétera, o estás teniendo algo así como de clarividencia en ese momento, puede ser eso también. Otra cosa es que las personas no se dan cuenta cuando te están contando, porque ¿qué necesitas? Ah, bueno, eso es para la vida de uno también. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué estoy expresando en este momento? Y las personas no se dan cuenta. ¿Qué estás sintiendo? Es importante decirle, no qué diagnóstico, sino qué estás sintiendo. Eso es importante. Más que el diagnóstico, es qué estás sintiendo. Al decirle qué estás sintiendo, la persona se concentra en lo que está sintiendo su cuerpo.
Y la misma persona te va a decir qué fue lo que pasó y no se está dando cuenta que te está diciendo eso. Por ejemplo, ¿qué sensación tienes en la columna cuando te duele? Uy, siento como si me dieran un chuzón, como si me clavaran un cuchillo. Ya te digo. Algo que pasó en su vida pasada y él no se está dando cuenta. Porque está rememorando, automáticamente está rememorando qué fue lo que pasó y él no se está dando cuenta. ¿Ves? Uy, siento como un ardor, como si me quemaran, ya te está diciendo. ¿Qué más sientes? Tal cosa, sí, y ellos no se dan cuenta que están repitiendo lo que vivieron, lo están rememorando en ese momento y eso es lo que hay que anotar. Un chuzón, una cuchillada, porque eso es lo que le vas a soltar en terapia. Entonces el mismo paciente te está dando la respuesta, y así nos pasa a nosotros. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, uy, siento aquí como si fuera un ardor, uy, siento aquí como si me hubieran dado una patada, uy, siento, ese momento es lo que tienen que anotar, porque el cuerpo está sintiendo y está rememorando lo que en algún momento pasó, y hay que soltárselo, se suelta, en ese momento hay que liberarlo, soltarlo. Esa es la inteligencia de la conexión con nosotros mismos. ¿Ves? Esa es la inteligencia. De aprendernos a conectar con nosotros. Bueno. No sé Entonces si lo hay que yo tengo preguntas. que hacer es lo que acaba de decir ahorita el doctor, hacer como esa meditación y ir a soltar eso. Bueno. Sí, acuérdate que la meditación es entrar en el silencio y aprender a conectarte contigo mismo, ¿no? No es Sí, doctor. hacer, no, en mi sugerencia, y lo que yo les quiero llevar es no hacer peticiones a personas que no conocemos, que no sabemos, uno. Dos, es tú estás creando, no estás visualizando, estás creando una situación. Con el campo cuántico, cuando lo has comprendido, entiendes que no es visualización, estás creando esa realidad. Eso tenemos que tenerlo claro. Y lo otro es que nadie va a hacer eso por ti. Eres tú mismo lo que lo estás haciendo. Lo que pasa en realidad con la fe es un efecto placebo. Tú estás creando esa realidad por tu fe. Estás creándolo tú, pero no te habías dado cuenta. No te habías dado cuenta de que tú eres la que lo estás haciendo. Entonces, cuando tú hagas ese tipo de entrar en el silencio, de conexión contigo mismo, debes de tener en cuenta esos tres puntos, que es usando tu potencial interior, tu fuerza interior, ¿no? Eso. Entonces, fíjese lo que pasó con los papás o las mamás que han partido de nosotros, tomando como ejemplo la mía, o mi papá, que la experiencia que yo les conté de mi papá. Es una prueba fehaciente de que él está en otro estado porque yo mantuve una comunicación con él, ¿se acuerdan? Sí. Sí, doctor. Exactamente. Es esto mismo que les estoy hablando. Y esto no es de miedo. Esto no es de que, uy, mi mamá me tocó. Por aquí estuvo y me estuvo tocando a mí la mano así. Y ella sabe perfectamente que yo le hablé. Le hablé de allá, le hablé, le conecté, le dije, sí, allá hay esto, mamá, y tal cosa, y tales cosas, está chévere, no sé qué. Y si ella se pone a hacerme preguntas, y si será que esto pasará, y será que esto no sé qué, pues hasta donde yo entiendo, mamá, esto tal cosa, y tal vaina, etcétera, etcétera, nos ponemos a hablar del asunto. Eh, y esto se hace sin pena, como tú estar hablando de algo que tú ya sabes que existe y que, esto no debe dar pena ni vergüenza. Hablarlo ante personas que lo vayan a entender es lo único. Pero tenemos que quitarnos esa impresión de pena, de vergüenza, de que no, esto van a entender que van a esperar que soy espiritista o que soy loco, que no. Eso era antes por allá cuando ponían rótulos y nombres de espiritismo, de tal. No, esos son dimensiones. La muerte no existe. La muerte no existe. Existe es un cambio de estado. Eso tenemos que tenerlo claro. Y mientras que estemos aquí, pues tratemos de cuidar el cuerpo físico, ¿no? Que tenga buena conexión con el alma, que tenga buena conexión con ese campo magnético, eh, etcétera, etcétera. Muchos les van a preguntar a ustedes,
pero ustedes, ¿ustedes qué edad tienen? Yo tengo 50 años. Uy, desde que tuviera 30. Claro, porque cuando tú aprendes a tener esta conexión, tu cuerpo envejece más despacio. Y los demás lo empiezan a notar. Uy, pero revela 10 o 15 años menos, o revela, etcétera, etcétera. La gente te va a empezar a decir eso. Cuando tú empiezas a trabajar en eso dentro de ti, vas a notar que envejeces, envejeces más lento. Y con eso hay personas que han podido vivir 200, 300 años, pero todo es entrando a modular las emociones, aprendiendo a vivir del prana, aprender a vivir de la energía, del campo cuántico, todo eso, ¿no? Es todo un trabajo, que fue lo que el ser humano perdió con los cientos de años, lo hicieron perder porque lo llevaron fue para un sistema de creencias totalmente diferente. No sé, ¿entendieron alguna pregunta o ya concluimos ahí hoy? Espero les haya gustado todo esto. Muchas preguntas más bien. Sí. Anótenlas y seguimos en la próxima. Anótenlas, vean, en la práctica surgen muchas inquietudes, muchas preguntas, bastantes más de las que se imaginan. Acuérdense que el 80 al 90% de lo que nos pasa actualmente y de lo que somos es la experiencia de lo que traemos de vidas pasadas. Inducido o que nos hayan provocado la muerte o que nos hayan provocado enfermedades o que nos hayan, etcétera, etcétera, etcétera. Eso queda acumulado de todas maneras y nos produce daños en la actualidad y no somos conscientes. Hay muchas enfermedades, como en el caso de la epilepsia, que viene de vidas pasadas, y aquí no tiene cura. El caso de muchos de lupus, inclusive, el caso de la migraña, viene en gran porcentaje de vidas pasadas. Entonces, cuando tú les liberas esa información de vidas pasadas, o tú te la autoliberas, cuando aprendes, como han aprendido aquí, el cuerpo reacciona. En unas personas será más rápido, en otras más lentos, pero hay cambios. Hay cambios. Entonces, eso pasa en la actualidad. La ciencia no alcanza a mirar toda esa biblioteca que tenemos dentro de nosotros todavía, y por eso no logra todavía determinar muchas enfermedades, muchas cosas no las logra determinar. No las logra determinar. ¿No? Eso es lo que pasa en la actualidad. Entonces ahí le di muchos ejemplos, bastantes ejemplos, y me pareció muy apropiado hablarles de esto del vértigo de esta señora en una sesión, que fue lo que pasó y cómo se recuperó y cómo sí tiene repercusión aquí, etcétera, etcétera, en la vida actual, ¿no? Esa información. Bueno, chicas, si no hay más preguntas, gracias, doctor. Dejo que descansen, estén bien. Gracias. Espero que me tengan muchas preguntas en la próxima. Muchas gracias. Doctor y compañera. Muchísimas gracias. Que descansen. Gracias, Hasta luego. Descansen. Suerte, hasta luego. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Voy a primero a detener.